Allí tenemos nuestra pregunta de hoy. ¿Está de acuerdo con la cancelación de los profesores que paralicen la docencia como forma de protesta? Opinen a través de nuestras redes sociales, @NTelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Continuamos. El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores llamó este jueves al Ministerio de Educación a reanudar el diálogo que mantenían en procura de una serie de reivindicaciones para el sector magisterial. Nuestra compañera Yasmiri Rodríguez nos amplía la información. Pero que cancele primero, para que vea si el gas morado pela. A solo horas de que Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, retara en esta forma al ministro de Educación Andrés Navarro, lo llamó a fumarse la pipa de la paz, esto luego de una reunión por cerca de 3 horas. Solicitamos de que se retome la discusión en las mesas de trabajo que tuvieron a bien conformarse, iniciando naturalmente con la que tiene que ver con la de evaluación al desempeño. Hidalgo garantizó además un feliz término del año escolar y prometió que las horas perdidas serán recuperadas. Vamos a trazar la ruta para recuperar las horas que la Asociación Dominicana de Profesores invirtió en movilizaciones, en protestas. Indicó que 154 de las 155 seccionales estuvieron laborando este jueves, incluyendo la de Barahona, faltando solo la de San Juan, la cual prometió se integrará mañana, aunque negó tomaran esta acción tras el anuncio del ministro de cancelar a los maestros que incumplieran. Hidalgo además indicó que la próxima semana anunciarán la conformación de un movimiento para la mejoría de la calidad en la educación. En Santo Domingo, República Dominicana, Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro. Y a pocas horas de que entre en vigencia el nuevo programa preventivo contra la delincuencia, la población desconfía de los efectos que pueda tener, aunque otros son un poco más optimistas. Janet Fernández está en la Avenida España y nos amplía la información. Buenas noches, Janet. Gracias, Elianta. Algunos ciudadanos consultados esta noche consideran que con el clima de inseguridad que se vive en la República Dominicana, se hacía necesario que las autoridades tomaran acciones contundentes para combatir la delincuencia, por lo que esperan que estas medidas sean efectivas. Que vamos a darle el voto de la confianza ahora porque hay que ponerse en eso, que la delincuencia está demasiado grande en este país. Si se pone, se controla la delincuencia, porque ahora mismo está fuerte. Vamos a ver, porque en otras ocasiones ha pasado, vamos a ver, pero esto está duro. Pero no todos son tan optimistas y algunos dudan hasta de quienes están llamados a resguardar la seguridad ciudadana. Uno anda en la calle y ellos mismos son que le hacen cosas a uno de los mismos barrios que uno no, realmente no puede que uno quiera confiar en ellos. Uno ve un policía, ahora mismo yo a un policía le tengo miedo. ¿Qué tú puedes esperar de los planes que ellos puedan implementar? Es un fracaso más. Lamentablemente, aquí no hay un plan de seguridad del gobierno. Elianta, y este es el sentir de estas personas consultadas en distintos barrios de la capital dominicana con relación a este anunciado incremento de unos 7,000 soldados y agentes de la policía que estarán en las calles enfrentando la delincuencia. Es toda la información que tengo. Ahora paso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Janet, por la información. Queda ahora en manos de ellos demostrar con hechos la efectividad de sus acciones. Bien, y en momentos en que esto sucede, circula en las redes sociales un video, allí lo tienen, que muestra el vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, decir que el aumento salarial es solo para los rasos y que por el momento no hay más incremento de sueldos. No hay aumento de salario más que el que recibieron, así que ven su cara pálida y su hocico. Ya cobraron su buen aumento y un raso lo llevaron de 7,000 a 10,150 pesos, que no era lo que se quería, pero por lo menos se hizo. El video, que fue grabado mientras el vocero hablaba con algunos miembros de la institución, ha generado reacciones e inquietudes entre los policías. Y sobre las medidas para frenar la delincuencia, Monseñor Agripino Núñez Collado manifestó que hasta que no se depure la Policía Nacional, ningún plan será efectivo. Julia Flores tiene la reacción de otros sectores en la siguiente historia.
Monseñor Agripino Núñez Collado afirma que por más programas preventivos que se implementen e incrementen el patrullaje policial, si no se depura a los agentes de la institución del orden, no se obtendrán resultados positivos. Eso que usted señala, es un reto grande. La policía, yo no sé cómo lo hace, pero debe haber alguna manera, sea usando psicólogos, psiquiatras, lo que sea, para descubrir los delincuentes dentro de la casa. En tanto que legisladores aseguran que lanzar 7.000 policías y militares para combatir la delincuencia que azota al país no es la solución al problema de la delincuencia y la inseguridad. Los LINCEN, los SWAT o las Fuerzas Armadas también vinculadas en la calle, correctísimo, pero esa no será todavía la solución definitiva. No puede ser que cada vez que acontezca un hecho de la naturaleza de los últimos acontecimientos, entonces se traiga un parche de momento. El problema de la delincuencia en la República Dominicana, si hay voluntad política se puede resolver, pero hay que resolverlo social. De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, asegura que esta no será la solución, pero que debe darse un voto de confianza a las autoridades. Pero la realidad es que la situación actual del tema de la seguridad en la República Dominicana es muy preocupante. El plan implementado por las autoridades para enfrentar la delincuencia está previsto a iniciar la madrugada de este viernes. Julia Flores, Noticias Telemicro. Y el rastro de la Policía Nacional, Luis Enrique Reyes Javier, señalado por la institución como uno de los implicados en el intento de asalto a la sede de una aseguradora en el ensanche Piantini, estuvo depuesto en el municipio de Jarabacoa y fue trasladado por varias faltas y mala conducta. Estas imágenes fueron sacadas de un video en el que Reyes Javier agredió a un miembro de la prensa en el municipio de Jarabacoa cuando varios agentes de la institución del orden estaban siendo grabados tomando dinero de carreras ilegales en la avenida Víctor Méndez Capellán. Encapuchados, ya en otra nota, robaron un fusil de un cuartel militar en la frontera de Pedernales. Julio Gómez nos amplía. Este jueves, desconocidos encapuchados penetraron al cuartel de chequeo fronterizo ubicado en la división con Haití en Cabeza de Agua, donde apenas un militar de bajo rango prestaba servicio en medio de las precariedades humanas, mobiliarias y logísticas. Sin embargo, los miembros de las Fuerzas Armadas aún se encuentran en estado crítico en cada uno de los cuarteles que sirven de retén de los que custodian el cordón fronterizo sin que se les presente la más mínima tensión. Se recuerda que el año pasado un contingente de hombres fuertemente armados penetraron al cuartel ubicado en el dique derivador entre Haití y Dominicana y asaltaron el único guardia que se encontraba en el recinto militar y se llevaron 2 fusiles M16 considerados armas de guerra. En la frontera con Pedernales, República Dominicana, Julio Gómez, Noticias Telemicro. En otro tema, el presidente del Tribunal Constitucional dijo además que es necesario un pacto nacional para luchar contra la delincuencia que incluya un plan integral desde satisfacción de servicios básicos hasta cambios en el sistema judicial. El presidente del Consejo Nacional Evangélico, Fidel Lorenzo, comparte esta posición. El tema de la delincuencia no se resuelve con una sola medida. Eso necesita de una acción integradora. Eso implica reforma de códigos, reforma y construcción de cárceles, programas de salud, programas deportivos, programas de formación técnico-profesional. La causa es bastante compleja y combatirla no es tan sencillo como reeditar un plan desde el gobierno de Balaguer de los retenes y los operativos. Ambos aseguraron que ningún plan de seguridad por sí solo surte efectos reales. Continuamos con violencia de género porque un hombre agredió de 7 machetazos en distintas partes del cuerpo a su expareja. Esto ocurrió en el sector La Cola del municipio Yamasá. Se trata de la profesora Leonidas de los Santos, quien se desplazaba en una pasola en la comunidad de La Cola del municipio Yamasá cuando fue interceptada. Llegamos ahí, del lado de abajo de la finca de Mario. Ahí él salió corriendo sin
sin nadie verlo, entonces ella me dice, ay Rosita, mira, ay Rosita, mira. No es la primera vez que se le ha avisado a la justicia sobrevenido a este caso, y la justicia no ha hecho nada. Según el corresponsal de Yamasá, Starling Mateo Félix, los residentes de La Cola se sienten atemorizados, ya que supuestamente Heredia, hace 6 años, le quitó la vida a un primo y se ha mantenido como que no ha pasado absolutamente nada. Bien, y cambiamos de tema, pasamos con un tornado que se registró este jueves en el malecón de Santo Domingo. Allí tenemos las imágenes. El fenómeno natural fue grabado con un teléfono celular y enviado a la sala de redacción de Noticias Telemicro. Hasta este momento no hemos recibido información de que haya dejado algún tipo de consecuencia. Bien, y la tensión crece en Venezuela tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de restarle poder al Parlamento de ese país. Algunos diputados se han pronunciado y califican el hecho como un golpe de Estado. A esta hora establecemos un contacto vía telefónica con la periodista Mildred Manrique para que nos amplíe cuál es la situación a esta hora de la noche. Mildred, muy buenas noches. Buenas noches, Elianta. Muchísimas gracias por darme un espacio a través de Telemicro. Te comento rápidamente. En horas del mediodía, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, se pronunció en compañía de algunos diputados que lo acompañaron para rechazar la sentencia del TCJ. Asimismo, le hicieron un llamado a las Fuerzas Armadas a que reconstruyeran el hilo constitucional en Venezuela, porque esto había sido un golpe de Estado contra el Parlamento venezolano. Mildred, ¿ha habido algún tipo de manifestaciones en el país? Sí, a raíz de ese pronunciamiento, 5 diputados de un partido político, de donde forma parte el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que es Primero Justicia, acudieron inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia para protestar. Ellos llevaron unas hojas en donde estaba impresa la sentencia del tribunal y al llegar a la entrada del máximo tribunal fueron recibidos a golpes por los guardias nacionales. Habían 3 diputados hombres y 2 mujeres, los 5 fueron golpeados. Y en el interín llegaron grupos afectos al gobierno, aproximadamente 7 personas, quienes comenzaron a arrojar objetos contundentes contra la prensa y contra los diputados que allí se encontraban. Una productora de un canal de aquí, de Capitolio TV, el de la Asamblea, resultó lastimada, le partieron la cabeza, le tomaron puntos porque salió herida, o sea, hubo sangre en el momento y los diputados salieron con la ropa rasgada, todos completamente golpeados. Mildred, a esta hora, ¿cuál es la situación del país? ¿Ha habido manifestaciones de calle? A las 5 de la tarde, hora local de Venezuela, se registraron al menos 3 protestas en la autopista principal de la ciudad de Caracas, en diferentes alturas, de personas que salieron a protestar en contra de esta actuación del Tribunal Supremo de Justicia. Eso duró aproximadamente 2-3 horas, sin embargo después se fue dispersando y ahorita en horas de la noche, cuando son las 8:30 de la noche aquí en Venezuela, se escuchan cacerolas, que es lo que hacen los venezolanos en acción de protesta, ¿no? Mildred, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿qué se espera para el día de mañana? Los diputados informaron que ellos iban a llamar a tomar acciones de calle. Principalmente el presidente de la Asamblea Nacional dijo que para el sábado se esperaba que llamaran a movilizaciones. Sin embargo, ellos dijeron hoy que no iban a revelar las estrategias, pero en las próximas horas los políticos de oposición venezolana van a convocar a protestas de calle. Bien, Mildred, agradecido por este contacto directamente desde Caracas, Venezuela. Era la periodista Mildred Manrique. Bien, y por supuesto esta situación puso a Venezuela frente a los ojos del mundo. Desde que se conoció la noticia, comenzaron las reacciones y los diversos gobiernos a pronunciarse, además de algunas organizaciones. Para hablarnos de esto y más, Julieta Arias con nosotros en el estudio. Julieta, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Tal como adelantas, Venezuela acapara este jueves las informaciones internacionales tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que asume la competencia de la Asamblea Nacional. Diferentes gobiernos manifestaron su preocupación por la sentencia emitida, entre ellos Perú, quien retira a su embajador definitivamente de ese país. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, consideró este jueves inaceptable la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela e informó que retira de manera definitiva a su embajador en ese país.
Además, el gobierno de Colombia expresó su profunda preocupación por la situación de Venezuela y destacó la importancia del respeto por la separación de poderes. De igual forma, los gobiernos de Chile, México, Panamá, Costa Rica y Brasil calificaron como una ruptura constitucional la decisión. Al mismo tiempo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, consideró la decisión como un golpe de Estado. El Congreso de Costa Rica instó al gobierno de ese país que retire su representación diplomática. En tanto, el gobierno de Estados Unidos también condenó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Además, el escritor peruano Mario Vargas Llosa solicitó a los países latinoamericanos aceptar la iniciativa de la Organización de Estados Americanos de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Mario Vargas Llosa se expresó tras conocerse que el Tribunal Supremo asumirá las competencias del Parlamento. En otra información, legisladores salvadoreños votaron de manera mayoritaria para prohibir todo tipo de minería de oro y otros metales. Eso convierte al país en el primero del mundo en imponer un veto a la minería de metales. En tanto, el exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil, Eduardo Cunha, fue condenado a prisión. Eduardo Cunha fue condenado a 15 años de prisión y 4 meses por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Elianta. Además, vale acotar, Julieta, que él fue una de las personas que impulsó el juicio político que conllevó a la destitución de Dilma Rousseff. Tal como dices, además le fueron congeladas algunas cuentas bancarias. Así es. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Elianta. Buenas noches y buenas noches a nuestros amigos televidentes. Luego de los comerciales, sepa dónde estuvo el presidente Medina. Más adelante en las económicas, entérese cuánto sube el precio del petróleo.